Bienvenidos. Mi nombre es Joana Sandoval Cascante y estaré acompañándolos en la etapa 2 del curso de implementadores auditores del programa de certificación de organizaciones saludables para la guía PECOS versión 6.0 del sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Contenido del curso. En esta etapa 2 haremos un análisis exhaustivo del numeral 6 al 10. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Control operacional. 9. Seguimiento y medición. Y 10. Mejora continua. En el numeral 6 nos encontramos con la planificación del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles muy unidas al método 10. Por ello, la composición de este numeral es del literal 6.1, planificación para el desarrollo y aplicación del método 10 del cuidado como estilo de vida. Para dar cumplimiento, numeral 6.1, planificación para el desarrollo y aplicación del método 10 del cuidado como estilo de vida, las organizaciones deben diseñar, establecer e implementar programas o actividades que aseguren el desarrollo y promoción de las 10 culturas establecidas en la estrategia de promoción del cuidado como estilo de vida. ¿Dónde encontramos estos documentos o dónde encontramos el método 10? Usted puede acceder a la página de la Fundación Colombiana del Corazón en su programa Organizaciones Saludables y allí encontrará el link de ingreso para adquirir los 10 libros del método 10. Si tiene dificultades para poder adquirirlos, puede comunicarse con la Fundación para poder hacer el proceso. La organización debe identificar los riesgos que puedan afectar los resultados esperados en las acciones propuestas. Para ello se debe identificar, valorar y adaptar medidas de control o mitigación. Estos riesgos deberán ser revisados a intervalos planificados y registrar la eficacia de las acciones de mitigación y control, y la organización deberá garantizar la cobertura del método 10 a su población trabajadora. El método 10 está compuesto por la cultura del movimiento, la cultura de aprender a comer, la cultura de espacios libres de humo, la cultura del cuidado de la mujer, la cultura del pensamiento positivo, la cultura de la conciencia plena, la cultura de la vitamina N, la cultura del cuidado en vacaciones, la cultura de los números del corazón y la cultura de organizaciones saludables. Cuando definamos que estos van a ser seleccionados, como programas de gestión para el desarrollo de culturas, deberán contar con una planificación, un seguimiento, unas acciones de mitigación y control, una definición de recursos y responsables. ¿Qué quiere decir esto? Serán programas totalmente planificados y completos que nos lleven con sus objetivos a demostrar que han aportado al estilo de vida de los colaboradores. Usted como organización, dependiendo de la identificación del peligro, podrá determinar con qué cultura trabajará iniciando el año. Es entendible que en un periodo de un año usted no podrá aplicar todo el método 10 como cultura. ¿Qué quiere decir? Para establecer cultura hay que tener todo un camino recorrido para poder determinar que se han cumplido las metas y los objetivos en términos de salud. O que dependiendo de los resultados de su identificación de peligro, usted determina no crear programas, sino solamente actividades de atención. Por ejemplo, si su estado de exposición al tabaquismo es muy bajo o si los consumidores de tabaco en su organización son mínimos, entonces usted podrá determinar que la cultura de espacios libres de humo no requieren de un programa completo, planificado, con eficacia de acciones, mitigación, responsables, seguimientos, acciones de control, acciones CAPA, sino que sencillamente serán actividades que harán parte, por ejemplo, de su programa de capacitación, como una campaña de tabaquismo, como la señalización del tabaco, como el día libre de humo, no como todo un programa determinado hacia la cultura. Es importante resaltar que cuando usted determina que va a llevar a cabo programas de prevención de la cultura del cuidado, se dirija
a la guía versión número 6 y a partir de la página 33, usted va a encontrar por cada una de las culturas posibles objetivos que sirvan para determinar y orientar los programas específicos del método 10. Usted puede establecer si va a determinar que todos estos objetivos indicadores hagan parte de su programa o solo son algunos de interés para el primer año y otros para el segundo año. Pero sí lo invitamos a que consulte la guía a partir de la página 33 para determinar objetivos específicos de los programas que establezca en el método 10 de su año de la planificación e implementación del sistema de gestión. Damos paso al numeral 7. Apoyo del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles con un enfoque netamente en participación. Este numeral se divide en tres subnumerales. 7.1, formación, toma de conciencia y competencia. 7.2, comunicación del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, en el cual vamos a encontrar una subdivisión que es el 7.2.1, comunicación efectiva, 7.2.2, participación y consulta. Para finalizar con el numeral 7.3, información documentada. 7.1. Formación, toma de conciencia y competencia. La organización debe asegurarse de la competencia en términos de educación, formación y o experiencia adecuada de toda persona que pueda tener impacto significativo en la implementación y mejoramiento continuo del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Muchas organizaciones al momento del proceso de la auditoría cuentan con documentos como manuales de funciones, perfiles de cargo, job description, el cual contiene la formación, la experiencia, la educación de personas que ejecutan actividades que tienen impacto sobre el sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Debemos asegurar que estos documentos cumplan con los parámetros de educación, formación y experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Si en el manual o en el documento, ejemplo, que nos está presentando la organización, establece que esa persona debe ser profesional, debemos identificar que tenga un título como profesional y tomar la evidencia en el registro de la lista de chequeo, de auditorías. Si dice que la persona debe contar con 5 años de experiencia, las certificaciones laborales adjuntos a la hoja de vida debe demostrar que cuenta con esos 5 años de experiencia. Si establece que como formación, además de la licencia en seguridad y salud en el trabajo, debe contar con el curso de 50 horas y con el curso de auditor del sistema de gestión de riesgo cardiovascular, debe contar con el certificado de auditor. Nosotros debemos determinar cuáles son las competencias con las que esa persona que tiene impacto en el sistema de gestión de riesgo cardiovascular debe sustentar en el proceso de auditoría. La organización debe identificar necesidades de capacitación asociadas a los factores de peligro cardiovascular y de enfermedades no transmisibles para todos los colaboradores y a la promoción de estilos de vida que prioricen el bienestar y el buen vivir. Esto quiere decir que nosotros debemos tener todo un sistema para poder determinar de dónde salió la necesidad de las capacitaciones que son planificadas de forma anual. Esto puede derivarse de solicitudes de los colaboradores en ciertos temas, de solicitudes del Comité de Organizaciones Saludables, de solicitudes específicas de la alta dirección, de recomendaciones realizadas del diagnóstico de condiciones de salud, de resultados de la revisión por la dirección de años anteriores y que de allí parte la detención de necesidades para cada cargo y saber cuáles son los temas que se tienen que tratar del sistema de gestión de riesgo cardiovascular para el año de implementación, del sistema. Posterior a que tenemos la detención de necesidades para cada uno de esos cargos y esas personas, debemos desarrollar nuestro cronograma de trabajo, en donde estableceremos qué tipología de capacitaciones vamos a dar, qué recursos requerimos, en qué tiempo los vamos a ejecutar y en el momento de la auditoría abrimos este cronograma, tomamos una muestra y observamos si la capacitación sí fue dictada en la fecha plasmada o planificada,
y si esta capacitación realmente atiende la necesidad o la identificación de necesidades que la organización en un momento dado realizó. Por eso, cuando auditamos este numeral, debo auditar tanto la detección de necesidades como el cronograma de su ejecución y la cobertura. Esto también es importante. Si usted tiene 20.000 trabajadores en su organización, pero la actividad la hace solamente para 3 personas, cuando la detección de necesidades era para 1.200, realmente habría que presentar un plan de cómo van a cubrir esas 1.200 personas y los motivos por el cual solo hemos llegado a 2 o a 10. La cobertura para el sistema de gestión de riesgo cardiovascular es esencial. Damos como recomendación que en ocasiones es mejor hacer menos actividades, pero con un mayor impacto y una mayor cobertura para lograr unos mejores resultados al interior de la mejora continua del sistema de gestión de riesgo cardiovascular y así lograr la participación y la promoción como conciencia en el estilo de vida del trabajador. La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para que las personas tomen conciencia del cuidado de vida con la práctica del cuidado como estilo de vida que propone esta guía en su versión 6. Para ello, la organización debe proveer mecanismos sociales que incentiven nuevas conductas que propicien comportamientos saludables. La organización debe asegurarse de crear e impulsar entornos propiciatorios, incentivar el ejemplo desde la jerarquía y considerar el uso de incentivos para motivar a sus empleadores a preservar su condición de salud y el cuidado de vida. En el momento del proceso de la auditoría, usted podrá auditar cuáles son los mecanismos que ha desarrollado la organización para la toma de conciencia. Estos mecanismos, son presentados como información documentada porque es la manera en que un auditor puede evidenciar cuáles son las acciones que como organización han planeado y de ahí tomar una muestra para determinar si se están generando tomas de conciencia al interior de la organización con conductas que propician comportamientos saludables. Lo anterior se resume basado en que se trata de poner en marcha un proceso de sensibilización permanente sobre los beneficios de la modificación del estilo de vida en cuanto a el movimiento, puede ser a través de las pausas activas de yoga, entre otros, el aprendizaje con la comida, saber qué alimentos son adecuados a ciertas horas, qué puedo comer que me aporta a mi salud, el desestimulo de la adicción al tabaco, aportar al dejar el consumo de tabaco o entender cómo cuando estoy al lado de alguien que consume tabaco me está afectando a mí, promoción del cuidado de la mujer, el entrenamiento para el pensamiento positivo, la atención plena en el presente, la conexión con la vitamina N, el aprendizaje del cuidado en días libres y vacaciones para apropiar el descanso, el conocimiento de los números del corazón y la contribución individual, al logro de convertirse en una organización saludable. Entonces, la toma de conciencia tiene una relación estrecha con el desarrollo del método 10. Porque si yo establezco culturas del método 10 y desarrollo esas actividades, automáticamente esas actividades de participación están generando toma de conciencia en los trabajadores y yo voy a ver el resultado final como auditor en las entrevistas que realice a los trabajadores en la toma de muestra de actividades conjunto a su cobertura. 7.2. Comunicación del sistema de gestión de riesgo, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Vamos a abarcar el numeral 7.2.1, comunicación efectiva. La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para estructurar una estrategia interna de divulgación entre todos los niveles de la organización que integre los diferentes medios de comunicación disponibles en entorno de esta, que permita recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de las partes interesadas.
A modo de ejemplo, en el proceso de auditoría, muchas organizaciones desarrollan su procedimiento de comunicación en seguridad y salud del trabajo, en el cual contienen un plan de comunicación. Este plan de comunicación establece qué actividad se realizará con el sistema, quién lo va a realizar, cada cuánto lo va a realizar, cuál será el medio de comunicación y a quién va a impactar con esa comunicación. A esto le llamamos un plan de comunicación. Usted podrá tomar ese documento, integrarlo, extender el alcance al sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, estableciendo actividades como comunicación del programa de riesgo cardiovascular, cultura del movimiento. ¿Quién lo comunica? El equipo que lidera el sistema de gestión de riesgo cardiovascular. ¿Cada cuánto lo comunica? Cada mes. ¿Cómo lo comunica? A través del correo electrónico, a través de comunicados internos. ¿A quién se lo comunica? A los contratistas, a los trabajadores y a los clientes que realicen su solicitud. Esto a modo de ejemplo de cómo complementar ese procedimiento. Si usted no tiene en estos momentos ese procedimiento desarrollado, lo invitamos a abarcar un procedimiento posiblemente como un flujograma o la opción de un objetivo, un alcance, un desarrollo y un plan de comunicación que indique cómo hace usted la comunicación y cómo atiende todos esos comunicados que tienen que ver con el sistema de gestión a todas esas partes interesadas. Ahora, la comunicación efectiva se logra con estrategias documentadas que establezcan de manera clara objetivos, actividades, cronogramas, recursos y los impactos esperados. Esto quiere decir que al interior de su procedimiento adicional al plan de comunicación, usted deberá determinar con qué objetivo o para qué realiza esa comunicación, cuáles actividades va a desarrollar para atender esa comunicación, un cronograma de actividades de atención, cuáles recursos son necesarios en esa comunicación interna y externa y qué como organización espera usted que sea de impacto positivo o de impacto negativo para poder estar preparados a la atención de esa comunicación. Se deben crear, conservar y presentar registros del desarrollo y medición de dichas estrategias. Entonces, no es valedero y suficiente con decir, mira, es que yo cada mes envío una comunicación. Ok, pero esa comunicación debe tener estrategias documentadas. ¿Dónde están las estrategias documentadas? Y eso es lo que esperamos verificar también en este numeral 721, comunicación efectiva. 7.2. Comunicación del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Vamos a abarcar el numeral 722, participación y consulta. La organización debe incluir en la agenda del Comité de Organización Saludable, que determinamos allá en el numeral 5 de liderazgo y compromiso que debíamos establecer. En este numeral en 7.2, lo que nos pide es que debemos incluir en su agenda al COPAS y a los sindicatos con responsabilidades específicas en la promoción del cuidado como estilo de vida. Si en su organización hay sindicato, lo que esperaríamos es que usted no solamente invite al COPAS, sino que también invite al sindicato. Puede contemplar conformar juntas consultivas para la gestión del riesgo orientadas a la sensibilización y comunicación sobre factores de peligro cardiovascular y de otras enfermedades no transmisibles y a la participación en la planeación, ejecución, verificación y formulación de planes de mejora en torno al concepto de organización saludable. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones nosotros hacemos muchísimas acciones de mejora que le recomendamos que las documente porque comúnmente no documentamos todo eso positivo que nos lleva a la mejora continua y que en esas acciones de mejora se pueda evidenciar no solamente su planeación, ejecución, verificación y formulación, sino que usted haga intrínseco en el ADN de la organización la participación de diferentes entes en esas acciones de mejora. 7.3. Información documentada.
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos o un procedimiento para establecer la información documentada necesaria para asegurar el desempeño del sistema, determinar los mecanismos de creación y actualización de la información documentada, aprobar los documentos para su adecuación antes de su uso, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos cuando se requiera. Muchas veces las organizaciones determinan un procedimiento con un objetivo, un alcance, unos responsables. Y dice que, por ejemplo, su información va a ser controlada mediante un código, una fecha y una versión, un título y un logo, que es el mecanismo como determinan la comunicación de esos documentos para que esta información sea aplicada por la organización. Pero debemos tener en cuenta también que debemos crear todos los documentos que sean necesarios para asegurar el desempeño del sistema. Que debemos determinar cómo vamos a crear y actualizar esa información. Que vamos a emplear un computador, un Dropbox, una plataforma. Que cómo lo vamos a actualizar, vamos a decir cada cuánto se va a actualizar, va a haber un responsable de revisar y de actualizar. Que cómo lo vamos a probar, quién lo va a aprobar, cuándo se va a aprobar, cómo sabemos que fue aprobado y cómo sabemos que el documento que estamos teniendo en la mano realmente está revisado y actualizado. Continuando con los requisitos del numeral 7.3, información documentada, encontramos en el literal E, asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión de la información documentada aplicable y que estén disponibles en los puntos de uso. Literal F, asegurar que la información documentada permanezca legible y fácilmente identificable. Literal G, asegurar que se identifica la documentación de origen externo que la organización ha determinado como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Y H, controlar su distribución. Acá es importante que las organizaciones entiendan que todo registro que se presente como evidencia debe ser legible, debe ser entendible y debe ser fácilmente identificable según el control documental. También se tiene que dar una recolección de la información adecuada en cuanto a su almacenamiento y que ese almacenamiento esté adecuadamente sujeto a las condiciones ambientales que puedan afectar los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, por ejemplo, debe guardar un registro por un periodo de 5 años, porque en su sistema lo determinó así, pero lo dejó bajo condiciones ambientales que permitieron humedad y al momento de presentar el registro por X o Y motivo en el proceso de auditoría, este no es legible, básicamente usted no estará cumpliendo con lo que solicita el numeral 7.3 de información documentada y es que debe permanecer legible. Ahora, cuando se generan cambios en los documentos o en las revisiones de los documentos, claramente debo hacer una recolección y asegurarme de la recolección de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar usando la versión 1 y 2 al mismo tiempo de un documento. Muy seguramente si genere la versión 2 de un registro es porque a partir de la fecha de generación de ese registro en versión 2 ya no regirá más la versión 1. Y lo que encontramos en algunas organizaciones a veces que le da hallazgo de auditoría por falta de control de la información documentada es que se generó la versión 2, pero aún están rodando en la empresa versiones 1 empleándolas en el momento de auditoría. Algo que es muy fácil de ser rastreado porque comúnmente los registros llevan las fechas de trabajo y las fechas de revisiones o de publicaciones o aprobaciones. Ahora, es importante que usted identifique la documentación de origen externo y que es necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión, ¿sí? Y cómo la distribuye también. Por ejemplo, la guía PECOS en su versión 6.0, usted la tiene como un documento de origen externo y cómo determina el uso de ese origen externo, dónde está controlado. Entonces, eso es algo que también en el proceso de auditoría se debe revisar y se debe verificar. Ahora, en controlar la distribución, también es importante que haya una claridad que alcance a qué partes interesadas tiene esa distribución. Si impacta, por ejemplo, en el uso de los contratistas, algún tipo de registro y que ellos deban diligenciar y retornar a la organización diligenciada.
documentado. Entonces, esa distribución, por ejemplo, también es importante dejarla aclarada en el procedimiento de información documentada. Por lo anterior, la organización debe establecer, implementar y mantener unos procedimientos o un procedimiento para la identificación, almacenamiento, distribución, protección, recuperación, retención y disposición de los registros. Es importante que usted al momento de la auditoría verifique en el procedimiento que para el manejo de los registros se cumplan estos parámetros de identificación, almacenamiento, distribución, protección, recuperación, retención y disposición, porque es un debe de la norma en cuanto al numeral 7.3 información documentada. Ahora, la organización debe también establecer y mantener los registros necesarios para demostrar conformidad con el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles y los resultados logrados. Porque entendemos que muchos de los registros que manejamos nos permiten evidenciar los resultados de actividades, por ejemplo, ejecutadas, y que finalmente eso hacen parte de una planificación de los diferentes programas. Ahora, los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables, tomando en consideración las medidas pertinentes relacionadas con el manejo de la información sensible. Claramente, en esta tipología de sistemas de gestión se debe tener un manejo adecuado de información sensible, pero es aún mayor la consideración de medidas pertinentes de la información sensible del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, teniendo en cuenta que la información médica de las personas no puede ser revelada ni comunicada porque es de manejo restrictivo para el sector médico. Entonces, en este sentido, en el proceso de auditoría se deberá determinar qué información es sensible y no, y es auditable. Damos paso al numeral 8, operación del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, donde es un numeral técnico de control. Nos encontramos con el numeral 8.1, controles para el sistema de gestión del riesgo, y 8.2, control de productos, servicios o procesos contratados externamente. Abarcamos el numeral 8.1, controles para el sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, que va muy de la mano y muy unido, y muy seguramente usted en el proceso de auditoría ya habrá hecho una revisión primaria, un barrido primario de este numeral, cuando hizo la revisión del numeral 4 en identificación del riesgo, del factor de peligro. ¿Por qué? Porque allá estamos hablando de que identificamos los peligros y determinamos sus controles, pero aquí en el 8 vamos a hacer una revisión más exhaustiva de cómo determinaron los controles, y para ello traemos un ejemplo. Lo primero que establece el numeral 8.1 es que la organización debe identificar y registrar aquellas situaciones, operaciones y actividades del entorno social y laboral asociadas con los factores de peligro para enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, en donde la implementación de controles es necesaria para gestionar dichos factores. Asimismo, la organización debe diseñar actividades que permitan garantizar la reducción o eliminación de los peligros del entorno que impidan la apropiación del cuidado como estilo de vida, ya que el entorno debe propiciar el impulso de conductas o comportamientos que permitan preservar y cuidar la vida. En este sentido, les damos un ejemplo. Usted en su matriz de peligros ya está adicionando la matriz de factores de peligros de salud con el ejemplo que le dimos en el numeral de identificación, y también puede hacer uso de la control del peligro mediante la jerarquía de controles, que hablamos de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP y señalización. Ahora, ¿cómo le podría ayudar uso? Puede suceder que usted a la vuelta de 5 años tiene el compromiso de eliminar el sobrepeso en su organización.
muy seguramente en su matriz, en la jerarquía de controles, podrá dejar que el problema del factor de peligro identificado como obesidad lo va a eliminar con objetivos estratégicos desarrollados a 2025 y que esos objetivos estratégicos están amarrados a los diferentes programas y así podrá colocarlo en su matriz de identificación de riesgos y peligros. Ahora, sustitución, podemos darles un ejemplo. En la obesidad, por ejemplo, podríamos trabajar y decir que como sustitución eliminamos el consumo de alimentos tipo chatarra de los dispensadores que tenemos en las empresas y colocamos dispensadores de frutas. Estamos sustituyendo alimentos de empaque o clasificados como chatarra y estamos colocando frutas para que las personas se alimenten todos los días y con eso estamos sustituyendo los mecanismos de alimentación de los trabajadores. Fíjense lo interesante que es cuando tomamos una herramienta y la empezamos a entrelazar con nuestro sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y entendemos cómo podemos aportar desde un mismo sistema, integrar un sistema con otro y ayudarnos para no tener que crear más metodologías, más herramientas, sino con estas el poder nosotros trabajar, interactuar, integrar con herramientas ya conocidas que son de sencilla aplicación. Pero como les comentamos, esto es solo un ejemplo. Lo que sí es importante recalcar aquí es que los controles sí o sí deben tener una estrecha relación con los programas desarrollados, con los objetivos desarrollados y con la identificación de peligros determinada para poder con ello cumplir todo el ciclo PHBA. Para aquellas situaciones, operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener a. Los controles pertinentes que permitan asegurar el desarrollo de las actividades y o programas relacionados con el método 10 del cuidado como estilo de vida. Esto quiere decir que cuando me doy una revisión exhaustiva o básica de mi matriz de identificación de peligros del sistema de gestión de riesgo de cardiovascular, debo encontrar una relación total entre el peligro identificado y el método 10. Un ejemplo claro. Identificación del peligro cardiovascular, posible peligro, desarrollo de obesidad, posible control que ya existe, zonas de acondicionamiento físico, zonas de descanso, actividades de bienestar, valoración alta, control ejercido. Entonces mi control ejercido es un control administrativo donde tengo la aplicación del método 10 a través del programa Cuidado de números del corazón. Literal B. Asegurar un impacto positivo a través del desarrollo del método 10 del cuidado como estilo de vida en cada uno de los niveles de la organización. Cuando eventualmente no se esté logrando el impacto esperado frente a los objetivos del sistema, se deben adoptar mecanismos para corregir dicha desviación. Entonces sucede y pasa que llevo mi medición del año 1 sobre la obesidad, el control del peso, y en el año 2 veo que se aumentó. Quiere decir que en lugar de disminuir como mi objetivo del programa o del sistema, se me está aumentando, estoy teniendo desviación de los objetivos. Esta desviación claramente debe estar conectada a la descripción de una acción correctiva y a su vez a la descripción de las actualizaciones y las valoraciones descritas en la matriz de peligros y generar acciones para evitar esa desviación. Ahora, en el literal C, los controles relacionados como casinos, restaurantes, puntos de dispensación de alimentos empresariales, gimnasios y o zonas de acondicionamiento físico, zonas de esparcimiento y descanso, actividades de bienestar, utilización del tiempo libre y consultorios empresariales, son controles que puedo tomar como controles existentes o como nuevos controles y deberán de estar escritos en la matriz de identificación de peligros. Ahora, para seguir dando cumplimiento al numeral 8.1 controles para el sistema de gestión, en el literal D, los procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y de los objetivos del sistema
generados por organizaciones competentes para la intervención de factores del peligro del comportamiento, inactividad física, hábitos alimentarios, uso de tabaco y consumo de alcohol, y factores de riesgos intermedios, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, sobrepeso, obesidad, y procedimientos para asegurar que otras partes interesadas en la gestión del riesgo cardiovascular impacten favorablemente en el desempeño del sistema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la versión 5 hablábamos de contar con un manual del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades no transmisibles. Ahora estamos dando la opción de que usted cree sus procedimientos documentados para cubrir todo tipo de desviación de situaciones que puedan impactar en la planeación, en el hacer de su sistema de gestión y que ya no es necesario llamarlo manual o que tengan que tener un manual, pero si usted tiene un manual y esta información la quiere dejar integrada en el manual o continuar con el manual, también es bienvenido y lo podrá seguir empleando. Ahora, una acción concreta es la de lograr alianzas con el aseguramiento adscrito contratado en la organización, EPS, ARLs, cajas de compensación, medicina prepagada, seguros, entre otros, para establecer el compromiso de todos los actores del sistema comprometidos en preservar la salud de los empleados. ¿Qué aconsejamos en el proceso de auditoría? Como usted crea una matriz de identificación de partes interesadas, tenga identificados allá estos proveedores, como son las CPS, la fundación, la ARL, las cajas de compensación, entre otros, y describa cuáles son los compromisos de esos actores, cómo apoyan el desarrollo del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, cómo apoyan estas organizaciones y con qué actividades, en qué fechas, para el cuidado y la preservación de la salud de los empleados. Nuestro numeral 8.1 controles es muy extenso de auditar, es muy importante de auditar y fíjense que aquí vamos a ver que la organización debe contar con una brigada de emergencias capacitada para atender situaciones de emergencia cardiovascular. Asimismo, se debe contar con un programa de dotación y manejo de equipos de soporte vital para salvar vidas. Estos recursos empleados para los primeros auxilios y para soporte de salvar vidas deberían estar descritos dentro de un plan de emergencias con el cual usted ya cuenta, porque finalmente hace parte de esos recursos de atención de emergencias que usted ha creado. La brigada de emergencia debe contar o debería contar también con todo el apoyo de la alta dirección, pero debe contar, sí, con un programa de capacitación desarrollado que nos permita garantizar que ellos cuentan con la preparación necesaria para atender una emergencia que tenga que ver con riesgo cardiovascular. Y no que de pronto la organización cuente con el soporte de todos los equipos DEA, pero ninguno de los brigadistas esté certificado ni entrenado para hacer uso de ellos. Entonces, debemos garantizar una adecuada dotación de recursos y una adecuada capacitación para esas personas que atienden la emergencia. Hay una nota aclaratoria en la versión 6.0 donde dice, se hace referencia a los desfibriladores externos automáticos DEA, la organización debe A. Documentar procedimientos para atender situaciones de emergencia que impliquen manejo de equipos de soporte vital para salvar vidas. Podemos tener un PON, un procedimiento operativo normalizado para actuar antes, durante y después, o podemos que ese PON de primeros auxilios sea empleado para poder atender situaciones de emergencia. Sí, solo que usted tiene que tener en cuenta que ese procedimiento de primeros auxilios debe contener las actividades que se siguen en el uso del DEA. B, documentar y certificar la capacitación del personal que hará uso de estos equipos. C, documentar controles relacionados con proveedores de materiales, equipos y servicios para atención de emergencias. Entonces aquí es necesario conocer qué requisitos debe cumplir ese proveedor que te vende los productos para atención de emergencias, para asegurar que ese producto sea el adecuado a la emergencia, esté en óptimas condiciones, cumpla con el uso que se debe dar. Entonces, esto puede quedar descrito ya sea en su plan de emergencias, en su procedimiento de compras, en su manual, en un procedimiento como tal, pero sí debemos determinar y documentar estos controles. La organización también debe probar por lo menos una vez al año su procedimiento de respuesta ante situaciones de emergencia cardiovascular.
en donde sea factible involucrar las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado. Acá es importante resaltar que es una recomendación que al menos una vez al año. Pero si su organización es de 20 personas, pues realice el ejercicio de simulación de primeros auxilios con un evento cardiovascular mínimo 2 veces al año. O por ejemplo, si su organización es de 20.000 personas, la cobertura anual debería ser mínimo del 80% del simulacro que se realice al año. Esto involucraría que muy seguramente usted debe repetir ese simulacro en diferentes sedes alternativas para generar una adecuada cobertura de este simulacro en todo el personal de la compañía. La organización debe realizar periódicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias cardiovasculares, en particular después de realizar pruebas periódicas y después que se han presentado situaciones de emergencia. Entonces, ¿qué buscamos acá? Valorar la amenaza interna en la organización de un posible desenlace intermedio o tardío, y usted lo puede determinar dentro de su plan de emergencia como amenaza. Ya usted lo clasificará social, tecnológico o simplemente otro tipologías de amenazas. Darle una valoración a esas amenazas según si se le han presentado situaciones de emergencia de esta tipología o no en su organización, y realizar simulacros. Si pasado el año realizando simulacros usted ve que hay debilidades o que se le han presentado situaciones de emergencia, tenga en cuenta esta información para calificar de forma anual o de su actualización en su plan de emergencia esta amenaza y valorarlo en el análisis de vulnerabilidad de su organización. Y ahí estamos entrelazando el plan de emergencias que nos solicita Seguridad y Salud en Trabajo con el análisis y los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias cardiovasculares. Dando continuidad a los requisitos del numeral 8.1, controles para el sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, la organización debe contar con un procedimiento para la calibración y mantenimiento de equipos para atención de emergencias cardiovasculares. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibración de los equipos y de los resultados. Y estos controles deben ser verificados a intervalos planificados para evaluar su eficacia. En caso de ser requerido, se deberán realizar los ajustes que sean necesarios para garantizar que los mismos cumplan con las funciones para los cuales fueron diseñados. Traemos un ejemplo para dar cumplimiento a los requisitos de la diapositiva anterior. 1. Tendremos un procedimiento de mantenimiento y calibración de equipos, donde usted muy seguramente, si cuenta con un área de mantenimiento, ellos ya tienen desarrollado un procedimiento donde solamente usted tendrá que darle alcance adicional a los equipos de emergencia y decir cómo los controla y qué actividades realiza. 2. Contar con un calendario de calibración y o mantenimiento donde usted describirá los equipos con los que cuenta, en las áreas que cuenta con sus códigos y determinará las fechas o los periodos en los que los enviará a calibración, ¿cierto? Y a mantenimiento. Cuando usted llegan las fechas de enviarlos, busca un organismo que preste el servicio. Estos organismos en ocasiones están acreditados por la ONAT o pueden presentarle la opción de que al no estar acreditados con la ONAT, presentan la trazabilidad metrológica del equipo patrón empleado, para lo cual usted deberá contar con el certificado de calibración de ese equipo patrón empleado. Le entregan su certificado de calibración del equipo, que es el último paso, pero la guía en su versión 6.0 nos exige que verifiquemos si los resultados son acordes o no para tomar las acciones requeridas. ¿Qué quiere decir esto? Que le aconsejamos tomar un curso sobre incertidumbre y porcentajes de error o metrología básica para que usted entienda los resultados de los certificados de calibración y pueda determinar si sus equipos sometidos a calibración pasaron la prueba o no, o si debe realizarle mantenimiento, ajuste o darle de baja, que eso es lo que buscamos a través de la guía versión 6.0, asegurar que los equipos cumplan los resultados requeridos. Damos paso al numeral 8.2, control de productos, servicios o procesos contratados externamente. Nos encontramos con dos debe. La organización debe determinar los requisitos de los productos o servicios que se requieran adquirir para cubrir o apoyar actividades relacionadas. Para ello se debe establecer, implementar y mantener controles para A. Asegurar que los productos o servicios contratados externamente y que afecten la eficacia del sistema de gestión son controlados tomando en consideración
su educación, formación y experiencias relacionadas con dicho suministro. Acá, básicamente, la versión 6.0 no le habla de evaluación de proveedores, de ingreso de proveedores, sino que aquellos proveedores que usted contrate tenga en cuenta el impacto que pueda tener ese proveedor en el sentido de que cuente con la educación, formación y experiencia adquirida. Que si, por ejemplo, usted requiere el apoyo de un médico, lo mínimo es que ese médico pues tenga su cartón de médico, que tenga conocimientos en seguridad en el trabajo, que tenga la experiencia de haber ejecutado estas actividades para que el impacto sobre el sistema de gestión sea positivo. Ahora, los productos o servicios contratados deben ser monitoreados en su desempeño para garantizar el uso o servicio apropiado que impactarán en el logro de los objetivos o programas. Asegurar la cobertura de estos requisitos a contratistas y a proveedores. Entonces, en ocasiones, nosotros debemos verificar si el servicio está prestándose de la manera que fueron contratados y si es así, hacerlo saber de alguna de las maneras para asegurar el desempeño de ese proveedor o de ese contratista. Pasamos al numeral 9 de la guía PECOS versión 6.0. 9. Evaluación del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles direccionado a la medición del sistema. Este abarca del numeral 9.1 al numeral 9.3. En el numeral 9.1 encontramos medición y seguimiento del desempeño, numeral 9.2 auditoría interna, numeral 9.3 revisión del sistema por la dirección. Numeral 9.1 medición y seguimiento del desempeño. La organización debe establecer, implementar y mantener unos procesos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Estos procesos deben prever medidas cuantitativas y o cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización. B. Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. C. Seguimiento al grado del cumplimiento de los programas establecidos para el cumplimiento de las culturas del cuidado establecidas por la Fundación Colombiana del Corazón. D. Seguimiento a la eficacia de los controles de factores de peligro cardiovascular y de otras enfermedades no transmisibles. E. Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades, desenlaces intermedios y tardíos y otras evidencias históricas de desempeño deficiente del sistema de gestión. Entonces aquí es cuando encontramos la relación con allá hicimos en el primer numeral, en el 4, hicimos todo lo que fue la planificación de los objetivos, determinamos hacia dónde vamos con nuestra política en el liderazgo, pero aquí decimos, ok, vamos a medir esos objetivos establecidos y esos objetivos van a contar con unos indicadores y esos programas cuentan con unos indicadores y vamos a saber cómo vamos en términos de eficacia de los controles de factores de peligro con esas pequeñas mediciones que establecemos en cada uno y con esos seguimientos. Luego de esto, hacemos un registro suficiente de los datos, o sea, tomamos todos los datos resultantes de los objetivos, de los programas, de las mediciones realizadas y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas. Es importante aquí que el análisis de datos sea exhaustivo, importante, eficaz y eficiente. Nos sucede mucho en procesos de auditoría que cuando vamos a ver, por ejemplo, el análisis de datos de los objetivos, encontramos para el mes de enero el indicador cumplió la meta. Vamos al mes de febrero, el indicador cumplió la meta. Mes de marzo, el indicador cumplió la meta. Luego hacemos una revisión de los programas y vemos los indicadores de los programas y vamos al análisis de datos y dice, las actividades fueron ejecutadas, el indicador cumplió la meta. Las actividades fueron ejecutadas, el indicador cumplió la meta. ¿Qué sucede? Del análisis de datos parte la toma de decisión de mejora o de corrección. Si usted deja en el análisis de datos información tan básica como la que acabamos de relacionar como ejemplo, esto no le va a permitir a la organización nutrirse sobre las actividades realizadas, desarrolladas y la toma de decisión consiguiente. Entonces, si usted tiene un objetivo y le va bien durante ese mes, lo mínimo es que en el análisis de datos usted diga por qué le fue bien.
Nos fue bien porque hicimos tantas actividades, teníamos programadas tantas actividades, hicimos tantas mediciones, los resultados esperados eran estos, que era la meta, y lo logramos porque esto y esto se pudo desarrollar, y con base en eso se toma la acción de mejora, de continuar con el programa o reforzarlo o ampliar, aumentar o disminuir. Ese análisis de datos le permite a la información hacer la toma de conciencia, hacer la toma necesaria de la mejora continua y a su vez, si hay desviaciones, tomar las acciones correctivas necesarias a tiempo. Pero si su análisis de datos no es lo suficientemente nutrido para poder nutrir el sistema de gestión, pues va a ser un sistema de gestión plano con actividades que por más que se desarrollen, no tiene una orientación clara sobre el enfoque de la mejora continua. Entonces es una recomendación total que damos frente al análisis de datos y que debe ser muy bien auditado en el proceso de auditoría interna y de certificación. Tenemos unos requerimientos que son importantes atender y es si se requieren equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización debe establecer y mantener información documentada para asegurar la correcta ejecución de la calibración y mantenimiento de tales equipos cuando sea apropiado. Asimismo, se deben conservar los registros de las actividades de mantenimiento, calibración y de los resultados. Entonces, fíjense que aquí el numeral 9.1 en medición y seguimiento me refuerza lo que vimos en el numeral 8.2, ¿sí? Donde yo debo tener controles sobre los proveedores, pero también en el numeral 8.1 me dice, usted tiene que tener un procedimiento de calibración, tiene que hacer una planificación a intervalos de la ejecución de mantenimientos e intervenciones a los equipos y calibraciones y debe contar con esos resultados y generar toma de decisión sobre esos resultados. Aquí en la 9.1 vuelve y nos retoma y nos dice, ojo, porque esto también es información documentada y debe estar sustentada sobre la correcta ejecución de esos servicios que se le presentan a los equipos y esos registros pasan a ser control de documentos externos que debe usted determinar su tiempo de retención y que deben demostrar que realmente se lograron los resultados esperados en cuanto a la ejecución del servicio y el control de los mismos. Numeral 9.2, auditoría interna. La organización debe asegurar que las auditorías internas del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles se lleven a cabo en intervalos planificados para a. Determinar si el sistema de gestión cumple con las disposiciones planificadas para la intervención de factores de peligro de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, se implementa de manera adecuada y se mantiene eficazmente, es eficaz para cumplir con la política y los objetivos de la organización y suministra la información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. Para dar cumplimiento a estos requisitos que nos da la diapositiva anterior, nos encontramos que los programas de auditoría se deben planificar, establecer, implementar y mantener por la organización con base en los resultados previstos en el apartado 6.1 de la presente guía. O sea que el programa de auditoría será el instrumento empleado para poder dar una adecuada planificación de los intervalos de auditorías planeadas durante el periodo de año que sean aplicables a nuestro sistema de gestión de riesgos. Adicional a contar con el programa de auditoría, en el literal B, auditoría interna, nos dice, los procedimientos de auditoría se deben establecer, implementar y mantener de manera que se tenga en cuenta las competencias que debe tener el auditor o el equipo auditor, la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos, evaluaciones periódicas para medir la eficacia del programa de auditoría, metodologías o mecanismos utilizados por la organización para asegurar la formación continua relacionadas con el cuidado como estilo de vida y sus estrategias de adherencia a cada una de estas, permitiendo la generación del valor de los resultados de la auditoría. Fíjense que aquí ya vamos con dos requisitos importantes: contar con el programa de auditoría y contar con un procedimiento de auditoría. Y que ese programa de auditoría debe contener una planificación, unos métodos, un alcance, una frecuencia anual. Y que el procedimiento de auditoría me debe decir, primero, si yo tengo auditores internos propios de la compañía para ejecutar las auditorías internas, ¿qué competencias debe cumplir esos auditores? Si yo contrato a los auditores de manera externa, ¿qué competencias debe cumplir esos auditores? Que estas evaluaciones periódicas sirvan para medir la eficacia del programa de la auditoría y definir las metodologías utilizadas para asegurar la formación continua con el cuidado de estilo de vida y las estrategias de adherencia. En la experiencia de auditorías que hemos tenido y
la importancia de que algunas organizaciones no han implementado sistemas de gestión, hemos notado que en algunos grupos de trabajo organizacionales aún confunden el documento programa de auditoría con plan de auditoría. Por lo cual, vamos a describir cuáles son las diferencias de cada uno sin desconocer que un solo documento podría dar cumplimiento a todo, pero con unas fases bien diferenciadoras. ¿Qué es un programa de auditoría? Es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas con un propósito específico. O sea, es un documento en el que usted dice cuántas auditorías va a llevar a cabo, en qué periodo de tiempo y con qué propósito las va a hacer. Comúnmente, el programa de auditoría lo realiza el líder, el representante o la persona encargada del sistema de gestión y lo hace comúnmente de forma anual. Llega esa persona, este representante, llega y se sienta en enero y dice, este año vamos a hacerle a los proveedores estas, van a hacernos a nosotros estas, vamos a hacer, los clientes nos van a hacer estas y van a quedar acá registradas en este programa de auditoría. Comúnmente se comunica a los auditados este programa de auditoría para que sepan en el año qué recorrido vamos a tener sobre las auditorías. Y entre esas, pues está la auditoría del sistema de gestión de riesgo cardiovascular. Luego llegamos a la etapa de ejecución de la auditoría. Vamos a empezar con la ejecución de la auditoría. Entonces, creamos el documento que dice plan de auditoría. ¿Qué es el plan de auditoría? Es la descripción de las actividades y de los detalles acordados que se van a revisar en la auditoría. Entonces, aquí vamos a decir, bueno, ¿cuántos procesos tiene usted? ¿De dónde a dónde lo voy a auditar? ¿Cómo lo voy a auditar? ¿En qué horario lo voy a auditar? ¿Qué día lo voy a auditar? Por eso, comúnmente, este plan de auditoría lo realiza es el auditor, la persona que va a auditar al proceso o a los representantes del sistema de gestión de riesgo cardiovascular. Este plan de auditoría sirve de guía para que conozcan cuáles son los requisitos que se van a llevar a cabo en el proceso de auditoría o cómo se va a hacer la ejecución de la auditoría en cuánto tiempo. Comúnmente el auditor se lo hace llegar el plan de auditoría unos días antes de la ejecución de auditoría al líder del sistema de gestión, para que el líder del sistema de gestión le comunique a las personas que van a ser auditados los tiempos en los que van a ser auditados y tengan el orden del día de auditorías. Por eso el programa de auditorías es un documento creado por el líder del sistema de gestión y el plan de auditorías es un documento creado por el auditor. ¿Puedo tener un solo documento para atender el programa y el plan de auditoría? Sí, pero debe existir la diferencia de las etapas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber una clara evidencia de cuándo creó el líder del sistema el programa y cuándo creó el auditor el plan de auditoría. Si no existe este marco de referencia, esto nos puede llevar a un hallazgo de auditoría, porque no es lo mismo un programa de auditoría que un plan de auditoría. Listo, se llega el momento de la auditoría y yo puedo crear una lista de auditoría interna, una lista de chequeo para asegurar que todos los numerales de la guía fueron auditados, que es algo que nosotros revisamos en auditoría de certificación y es que todos los numerales hayan sido abarcados porque cuando se lleva a cabo el proceso de certificación tiene que haberse cumplido el total del ciclo y entre los ciclos de auditoría se tiene que verificar o evidenciar que realmente se miraron todos los numerales de la auditoría. Algunas empresas crean su propia lista de auditoría, tienen un formato de lista de auditoría, otras personas cuentan con la opción que nosotros tenemos una lista de chequeo de la versión 6.0 de la guía PECOS en nuestras publicaciones de la fundación y usted puede entrar allí y hacer uso de esta lista para emplearla en el momento de la auditoría interna o de auditoría de certificación. Ahora, este documento que contiene los numerales de la guía, ¿para qué sirve? Para dejar descritas las evidencias encontradas en cada uno de los elementos. Entonces, sea conforme, no conforme, oportunidad de mejora o una observación, el auditor deja descritas allí todas las evidencias de todo lo que revisó en el proceso. ¿Quién la realiza? El auditor. El auditor es quien diligencia esta lista de chequeo. ¿Cuándo lo hace él? En la etapa de ejecución de la auditoría. Durante toda la auditoría, él va recolectando y va diligenciando su lista.
Posterior a eso, el auditor generará un informe de auditoría, que es otro documento con el que cuenta la organización. Entonces, este documento, ¿qué contiene? El resultado final del ejercicio de auditoría. En él vamos a encontrar redactados los hallazgos, las observaciones, las oportunidades de mejora, y cuando hablamos de hallazgos, él determina la conclusión de no conformidades. Posterior a eso, las conclusiones sobre si el sistema es adecuado o no para su proceso de certificación, si el sistema cumple o no con el ciclo PHBA, si el sistema cumple o no a nivel documental, a nivel de requisitos legales y a nivel de cumplimiento de los requisitos de la guía. ¿Quién lo realiza? El auditor. Le comunica los resultados de manera inmediata a todos los líderes del sistema o a las personas representantes que la organización defina que debe estar en la auditoría de cierre, y entrega su informe final según el procedimiento que le pide usted la guía versión 6.0. Entonces, fíjese aquí que si usted crea su procedimiento, usted debe describir de manera clara cuándo es la etapa del programa de auditoría, cómo se desarrolla la etapa del programa, de auditoría, del plan de auditoría, de la lista de auditoría, del informe de auditoría. Cuando nosotros entramos a un proceso de etapa de certificación y auditamos el numeral de auditoría, usted debe presentarnos programa de auditoría, plan de auditoría, lista de verificación e informe de auditoría. Adicional, el procedimiento deberá describir qué sucede con los hallazgos detectados, qué va a hacer usted con ellos, con las observaciones, las oportunidades de mejora, las conclusiones, si lo va a llevar a unas acciones correctivas preventivas de mejora o qué va a establecer con ellos, las competencias de los auditores, ¿cierto? Porque el numeral de 9.2 de auditoría interna nos exige esas competencias, y muy seguramente usted aquí en el proceso de auditoría, cuando está en la etapa de auditar, deberá solicitar esas competencias del auditor para verificar que cumplen con lo determinado en el procedimiento, o que, por ejemplo, la persona que ejecutó la auditoría sí tenía las competencias de certificado como auditor interno de la versión 6.0. Ahora, puede suceder que usted hace la auditoría interna versión 6.0 y las competencias del auditor están en su certificado versión 5.0. Automáticamente esto lo llevará a usted a un hallazgo de auditoría de no conformidad. Porque ¿cómo puede un auditor auditar una versión que desconoce? Entonces, este numeral de auditoría es muy importante tener claridad sobre los conceptos y lo que debe contener el procedimiento y los formatos con los que usted debe contar. Bueno, yo también puedo determinar a nivel de mi procedimiento que los documentos de programa, plan, lista de informe podrán ser utilizados los que la empresa proveedora externa emplee o utilice, y yo los utilizaré como documentos externos controlados. Eso también es valedero, siempre y claro, quede en sus documentos aclarada esta información a nivel de procedimientos. Pasamos al numeral 9.3, revisión del sistema por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión por lo menos una vez al año para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios a la intervención de factores de peligro, incluyendo la política, los objetivos y la gestión de estos. Se deben conservar los registros de las revisiones por las direcciones. Cuando hacemos la revisión por la dirección, debemos cumplir con todas las entradas y salidas que exige la revisión por la dirección. Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir: A. Los resultados de las auditorías internas. B. La revisión de la política del sistema de gestión. C. El desempeño de la intervención de factores de peligro de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades no transmisibles de la organización. D. El grado de cumplimiento de los objetivos. E. El desempeño de los programas asociados con las culturas del cuidado. F. El estado de las investigaciones de desenlaces intermedios y tardío y acciones correctivas. G. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores por la dirección. H. Circunstancias cambiantes y recomendaciones para la mejora. Las salidas o resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de la organización, con la mejora continua, y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en: A. Cambios en la política y objetivos del sistema de gestión. B. Asignación de recursos para la mejora del desempeño. C. Decisiones para el mantenimiento y fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo. D. Oportunidades de mejora.
Conclusiones de la alta dirección sobre los resultados. Con esto, ¿qué queremos decirles? Cuando usted realiza la revisión por la dirección que va a presentar en el momento de auditoría de certificación, esta revisión por la dirección debe contener todos los títulos de entradas y de salidas y debe tener un análisis de cada una de ellas. En ocasiones nos ha corrido como modo de ejemplo que cuando llegamos a la auditoría de certificación, algunas organizaciones nos presentan la revisión por la dirección que ha sido realizada a inicios o a mitad de año y solo contiene algunas entradas y salidas y nos dicen, esta es mi revisión. Claro, es aceptable que usted haga parciales de revisión por la dirección si usted lo planificó así, si lo desea así, pero la revisión por la dirección presentada al final del camino debe contener todas las entradas, todas las salidas para que esto no le genere hallazgos de auditoría. Ahora, usted puede estar en la revisión por la dirección de la primera auditoría interna que usted realiza a su sistema. Y resulta que en la primera auditoría interna, muy seguramente usted no revise la revisión por la dirección, sino solamente verifique cómo la organización va a llevar a cabo la revisión por la dirección. ¿Por qué? Porque sucede y pasa que en ese momento una de las entradas de la revisión por la dirección es los resultados de las auditorías internas y usted hasta ahora está ejecutando la primera. Quiere decir que usted no puede tener la revisión por la dirección porque su ciclo PHBA exige primero auditorías y luego revisión por el sistema de la dirección. Esto solo aplicaría para el primer ciclo de auditoría interna, la primera que usted haga en la vida. Cuando usted realice su segunda auditoría interna, él le va a decir, permítame la revisión por la dirección del año anterior, o si tiene avances sobre revisión por la dirección, permítame también los que tiene sobre avances. Y ahí el auditor interno sí va a poder auditar todo el numeral de revisión por la dirección. Vuelvo y les explico. Cuando usted está implementando su sistema por primera vez, muy seguramente en su ciclo PHBA, cuando usted llegue a la auditoría interna, el auditor interno no le va a poder auditar revisión por la dirección porque comúnmente las empresas hacen auditoría interna, revisión por la dirección, acciones correctivas y se presentan a la certificación. Ese es el orden del sistema. Pero esto solo ocurre en el primer ciclo. Cuando llega al segundo ciclo, ahí sí, de auditorías internas en el segundo año, ahí sí el auditor interno le podrá auditar la revisión por la dirección que usted haya hecho, los parciales que lleve y las acciones que tomó para poder cerrar el ciclo. Paso al numeral 10, mejora continua del sistema de gestión de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Vamos hacia adelante y aquí tenemos dos subnumerales del numeral 10. Encontramos 10.1, investigación de desenlaces intermedios y tardíos, que es tan importante en nuestra guía PECOS, y 10.2, no conformidad y acciones correctivas que hacen parte de esta mejora continua del sistema de gestión. Numeral 10.1, investigación de desenlaces intermedios y tardíos. La organización debe establecer, implementar y mantener unos procedimientos para registrar, investigar y analizar desenlaces intermedios y tardíos cardiovasculares y de otras enfermedades no transmisibles con el fin de A. Determinar las alteraciones del sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades no transmisibles que podrían causar la ocurrencia de este tipo de desenlaces. O sea, actuar desde la prevención de los futuros casos que se nos puedan presentar. B. Identificar la necesidad de acción correctiva. Investigar el análisis de causas, tomar acciones para que esa tipología de eventos no nos vuelvan a ocurrir. C. Identificar las oportunidades de mejora continua de los controles o programas adoptados por la organización. Estas situaciones nos pueden llevar a encontrar oportunidades de mejora que debamos dejar descritas como controles en nuestra identificación del peligro o en el desarrollo de los programas adoptados, entendiendo que pueden hacer nuevas actividades de prevención según el comportamiento de estos desenlaces. D. Comunicar el resultado de estas investigaciones garantizando el debido cuidado y celo de la información sensible. Siempre debemos procurar por el cuidado de la información sensible de este tipo de investigaciones y de las acciones a tomar, pero es importante comunicar los resultados para la toma de conciencia y poder así prevenir futuros desenlaces en la organización.
Las investigaciones se deben llevar a cabo de manera oportuna. Determine en su procedimiento cuánto es el tiempo máximo para llevar a cabo la investigación y el seguimiento de las acciones determinadas. Y esto le permitirá evitar que no se generen investigaciones oportunas o que se lleven a cabo después de 6 meses de presentado el evento, cuando ya las acciones no van a poder tener un impacto adecuado en la organización. Los resultados de las investigaciones de desenlaces intermedios y tardíos se deben documentar y mantener. Deben quedar registros legibles de esta información y poder tener acceso a la misma cuando sea requerido en los procesos de auditoría. Estos deben ser insumos de entrada para la mejora del desempeño del sistema de gestión. Es más, estos son insumos de análisis en la revisión por la dirección para la toma de decisión por parte de la alta dirección. 10.2. No conformidad y acción correctiva. La organización debe establecer, implementar y mantener unos procedimientos o un procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar las acciones correctivas. Los procedimientos deben definir los requisitos para identificar y corregir las no conformidades y tomar acciones pertinentes para mitigar sus consecuencias en el sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Investigar las no conformidades, determinar sus causas y tomar acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente. Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia. Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas. E. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Entonces, en resumen, nos exigen que debemos contar con un procedimiento, que es lo acorde al sistema de gestión, porque esta información documentada sustenta las bases de cómo desarrollar, por ejemplo, la actuación ante una no conformidad y una acción correctiva. Que este procedimiento debe decirme cómo identifico yo las no conformidades, cuáles son sus posibles fuentes de identificación, porque las fuentes no solamente son las auditorías internas, son nuestros mismos diagnósticos de condiciones de salud, nuestras encuestas, nuestra matriz de peligros, nuestros informes desarrollados, los exámenes médicos, y que con esas no conformidades detectadas yo debo someterlas a una acción correctiva, donde muy seguramente puedo de pronto aplicar una corrección si me aplica, pero lo debo llevar a una metodología de análisis de causas. Esa metodología de análisis de causas es determinada por la organización, no por el sistema de gestión de la guía PECOS versión 6.0. Usted determina cómo va a llevar su análisis de causas. Lo importante es que este análisis de causa sea certero, eficiente y eficaz y me lleve a determinar la causa raíz para eliminarla y que la situación no se vuelva a repetir. Cuando ya tengo el análisis de causa, determino un planteamiento de acción de intervención donde estas acciones van dirigidas a atender esa no conformidad, a tener unos responsables, unos recursos, unas etapas de seguimiento para poder cerrar la brecha entre lo sucedido y lo que voy a hacer como actuación para que no vuelva a generarse la situación o la no conformidad. Es importante que cuando la acción correctiva identifica factores de peligros nuevos o que estos han cambiado, o por ejemplo, la necesidad de controles nuevos o de modificar los existentes, el procedimiento documentado debe exigir que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración de riesgos antes de su implementación. ¿Para qué? Para que la identificación del peligro que tengo allá en mi matriz de identificación de riesgos y peligros cuente con una valoración asertiva basada también en los resultados de las no conformidades detectadas. Cualquier acción correctiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas encontrados. ¿Qué quiere decir esto? Que mi análisis de causa debe ser adecuado a la no conformidad detectada y que ese análisis de causas debe contar con un plan de acción que de verdad atienda los problemas encontrados y no que el problema se siga repitiendo porque no lo supimos atender en nuestro plan de acción. La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que surja de la acción correctiva se incluya en la documentación del sistema de gestión de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. ¿Pero qué quiere decir esto? Muy seguramente en mi sistema de seguridad y salud en el trabajo yo tengo allá algo que se llama gestión del cambio o planificación del cambio y lo que deberé hacer es aplicar gestión del cambio cuando sea necesario y para nosotros desde la guía PECOS versión 6.0
Es totalmente aceptable y valedero la gestión del cambio con el análisis de la acción correctiva y su entrelace entre las acciones tomadas y la no conformidad detectada. Bueno, hemos llegado al final de la revisión de la guía en su versión 6.0 del programa PECOS y del análisis de la etapa 1 y 2 en la que hemos dividido este curso de implementación y de auditoría del sistema de gestión. Agradecemos enormemente su participación y esperamos que con este curso se resuelvan muchas de las dudas que se pueden generar cuando hacemos revisión de la guía en su versión 6.0. Estamos para atender sus necesidades y sugerencias y agradecemos enormemente su apoyo. Muchísimas gracias.